Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Maestro Inventor. Región del Olvido, un lugar abandonado y olvidado por el mundo. En este continente, hay una metrópolis llamada Ciudad Meteoro, un lugar lleno de basura del mundo y objetos inútiles. N/T. Meteor City está en el continente principal del mundo conocido, pero Togashi nunca ha especificado su país o región exacta. Así que estoy creando un nuevo país, un lugar donde se encuentra Meteor City. Por eso, pase lo que pase aquí, el mundo no le presta atención. Incluyendo un extraño que no debería pertenecer a este mundo, que llegó aquí extrañamente. Vaya, por fin lo he descubierto. Dentro de la ciudad llena de basura, un conjunto de casas ruinosas destacaba entre los escombros. Dentro de una de las casas pequeñas y anodinas, un joven, aparentemente inmaduro, dejó escapar un largo suspiro. Unter, región de Oblivion, Ciudad Meteoro. Luke miró la energía vital que emanaba lentamente de sus manos, su tono lleno de complejidad y emoción. Luke nunca imaginó que mientras estaba solo en su pequeña casa en el 8º piso, jugando con sus extraños inventos, cuando de repente, vio un autobús atravesar la pared y dirigirse directamente hacia él. Y luego, fue transportado a este mundo de alto riesgo, el mundo de Unter, plagado de peligros y riesgos. Aunque estoy familiarizado con este mundo, e incluso he recuperado mi yo más joven, aún, las venas de la frente de Luke se hincharon. No tengo ningún deseo de transmigrar aquí. Había crecido solo, libre de cargas. A medida que creció, desarrolló un amor por los inventos y los diseños, creando algunos artículos impresionantes que atrajeron a algunas personas en línea. A través de transmisiones en vivo y vídeos cortos, ahorró un poco y compró un pequeño departamento en un 8º piso en su ciudad natal, donde ahora vive una vida cómoda. Había pensado que su vida mejoraría, pero ¿quién podría haber imaginado que sería transportado a otro mundo? Pero afortunadamente, después de viajar hasta aquí, mi Nen se activó al instante, y parece que incluso tuvo un efecto mejorado. Ahora que estaba allí, ¿qué más podía decir? Luke solo podía aceptar la realidad. Su mente estaba perdida en su propia habilidad. Habilidad Nen. Maestro Inventor. Descripción. Basándose en encargos y peticiones de otros, puede inventar objetos originados en innumerables mundos infinitos. Efectos de habilidad. 1. Un verdadero maestro siempre lleva el corazón de un aprendiz. 2. Las invenciones no conocen límites, pero los inventores sí. Un verdadero maestro siempre lleva el corazón de un aprendiz. Los humanos no pueden imaginar cosas que nunca han visto. Todos los inventos y creaciones son inseparables de los cimientos de sus predecesores. Los objetos inventados surgirán de las manos de inventores de diversos mundos infinitos, aprovechando la fuerza y la experiencia acumulada de muchos. Las invenciones no conocen límites, pero los inventores sí. Los artículos inventados provendrán de inventores de diferentes facciones, dependiendo de la facción del cliente y el propósito de la invención. En otras palabras, mis inventos requieren encargos y peticiones de otros para ser realizados. Este punto fue fácil de entender para Luke. Después de todo, ¿no es la esencia de la invención y la creación servir mejor al mundo y a la humanidad? Incluso en sus transmisiones en vivo anteriores, la mayoría de sus pequeños inventos eran cosas que le pedían sus mejores seguidores, y él simplemente los hacía. Es como cumplir un deseo, ¿verdad? No hay nada de vergonzoso en ello. En cuanto a los dos efectos de habilidad, el primero le permitió recurrir a muchas fuentes, y sus inventos provenían de inventores de mundos infinitos. Eso también está bien. Es mucho mejor que algunos de mis propios inventos. Luke asintió. Tenía una comprensión clara de sí mismo. Le gustaba inventar, pero solo podía hacer inventos sencillos y pequeños. Para inventos con efectos y funciones únicos, comparables a los artefactos, tendría que confiar en los genios de los mundos infinitos. En cuanto al segundo punto, Luke también estuvo de acuerdo. Aspectos como los límites deberían estar más claramente definidos. Los objetos en sí mismos no son inherentemente buenos o malos. Depende de quién los usa. Un cuchillo de cocina puede cortar verduras o matar a una persona pero aquí en Ciudad Meteoro, esos límites estaban extremadamente borrosos. Por lo tanto, el propósito debe ser la consideración principal. Lucas comprendió poco a poco. Al igual que cuando Jin, recién salido de su cautiverio en el mundo de One Piece, pertenecía innegablemente a la malvada facción pirata, pero todo lo que quería en ese entonces era una comida para llenar su estómago. De igual manera, en esta ciudad la comida es de suma importancia. Luke se frotó la frente.
Desde que llegó a este mundo, no había salido de casa durante 2 días completos, tratando de resolver las cosas. Sin duda se trataba de Ciudad Meteoro, y la casa que ocupaba en ese momento probablemente era propiedad de un residente de bajos ingresos que vivía en el montón de basura. Pero hace 2 días, la otra parte aparentemente tuvo un accidente mientras hurgaba en la basura y nunca regresó. Esto permitió que Luke, que había viajado a través del tiempo, ocupara el lugar sin problemas. Además de su habilidad Nen, también adquirió conocimiento del idioma de este mundo y de esta pequeña casa. Pero en esta Ciudad Meteoro, ¿es realmente cierto que solo se empieza con una casa y todo lo demás depende de ir recogiendo restos? Los pocos alimentos sencillos que quedan en esta casa se acabaron. Necesito reabastecerme. Sintiendo la ligera punzada de hambre, Luke suspiró impotente. ¿Qué clase de situación era esta? Finalmente transmigraron, pero ni siquiera tenían lo suficiente para comer. En cuanto a la idea de salir y competir por comida con esas personas agresivas de Ciudad Meteoro, Luke la descartó de inmediato. Como todavía estaba en su etapa de desarrollo, evitaba pelear tanto como fuera posible. A pesar de que dominaba el Nen y apenas podía considerarse un usuario de Nen, había muchos talentos ocultos en Ciudad Meteoro, y nadie sabía cuándo aparecería de repente una poderosa figura oculta. Era mejor ser cauteloso. Además, era un inventor, y utilizar inventos y creatividad para resolver problemas era su manera de enfrentarlos. Además, la Ciudad Meteoro actual no parecía pertenecer al período de tiempo con el que estaba familiarizado. Luke miró el calendario andrajoso que colgaba en la pared de la habitación vacía. 1983. ¿En qué año fue esto? Comentario 3. Votar capítulo 2. Ubojin y Machi, ¿tenéis hambre? Como todos sabemos, la línea de tiempo de Hunter x Hunter comienza cuando el protagonista, Gon, se embarca en el examen de cazador, siguiendo los pasos de su padre, Hinfrex. Pero ahora estamos en 1983 y todavía faltan 16 años para que la historia comience oficialmente. Entonces, Luke se frotó la frente más de una vez. Ahora mismo, Tompa tiene 30 años, y esa anciana a la que le gustan los diamantes, aún no debería ser una anciana, solo 41. La palabra solo está muy bien utilizada. En otras palabras, el actual panorama de Ciudad Meteoro debe ser diferente de lo que recordaba. Hace 1500 años, Ciudad Meteoro ya era un vertedero de basura del mundo. Desde entonces, ha permanecido durante mucho tiempo como un rincón olvidado del mundo. No fue hasta 1989, 6 años después, cuando realmente entró en la visión del mundo. En ese momento, un agente de policía local arrestó a un hombre sin hogar acusado de asesinato. Tras verificar su identidad, se reveló que el hombre sin hogar no tenía nacionalidad ni prueba de existencia social. Afirmó ser residente de Ciudad Meteoro. La policía lo procesó por la fuerza a pesar de negar su culpabilidad. Luego el tribunal lo condenó sin darle oportunidad de explicarse. 3 años después, un drogadicto fue arrestado y sus crímenes restantes fueron expuestos gradualmente, probando la inocencia del hombre sin hogar. A raíz de este incidente, fueron asesinados policías, jueces, fiscales, testigos presenciales, jurados y abogados, las 31 personas implicadas en su encarcelamiento injusto. Respecto al método del asesinato, se dijo que el asesino portaba una bomba de tipo detonador, destinada a matarse a sí mismo y a su víctima simultáneamente, un caso cercano al suicidio. Según testigos presenciales, sonrieron y se dieron la mano antes de que explotara la bomba. 31 personas fueron asesinadas simultáneamente en distintos lugares. Aceptamos cualquier cosa que dejes aquí, pero no intentes quitarnos nada. Esta frase se ha convertido en una parte familiar de la comprensión de Meteor City para muchas personas. Por ahora incluso esos famosos chicos de la tropa fantasma siguen siendo unos mocosos. Luke negó con la cabeza. Mejor no darle vueltas a estas cosas. No importaba si llegaba temprano o tarde, la prioridad era cuidarse. Lo más urgente era llenarle el estómago. Necesito encontrar a alguien más que también tenga hambre, que me dé una comisión o un pedido, así podré conseguir inventos de comida. Bueno, en Ciudad Meteoro hay gente por todas partes, ya que la mayoría de la gente está luchando por conseguir comida. Pero ¿y en cuántos de ellos se puede confiar para emitir encargos o solicitudes? Luke pensó que esto podría ser más difícil que incluso arrebatarles comida. Esto podría ser problemático. Luke frunció el ceño. Y justo entonces un repentino alboroto fuera de su puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Qué está sucediendo? Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió ligeramente.
Antes de que pudiera ver lo que estaba pasando, escuchó un grito enojado desde afuera. Bastardos. ¿Cómo se atreven a robar en mi territorio? Tienen mucho descaro. En lo alto de la ladera de basura se encontraba un hombre alto y corpulento, con un afro, vestido con un chaleco andrajoso y pantalones cortos. Bastardos, esta vez no los dejaré escapar. Prepárense para morir. Se cruzó de brazos, con el rostro desenmascarado por una sonrisa feroz. Pero si me das esas cosas, te haré morir rápido. Pero si intentas escapar, flexionó sus enormes y negros músculos. Haré que tu vida sea peor que la muerte. Te mataré 10 veces seguidas. Al lado del hombre alto, encaramado en la pila de basura, había una niñita con cabello rosado violáceo, que parecía una niña mono salvaje. Ella sostenía un palo roto en sus manos y lo agitaba pretenciosamente. Sin embargo, la expresión tranquila de su rostro, ya fuera natural o deliberadamente forzada, la hacía parecer menos intimidante. Ante la intimidación de este hombre corpulento y la muchacha, el grupo de personas que los amenazaba huyó inmediatamente. Ese tipo sigue siendo tan tonto como siempre. De todas formas vamos a morir, ¿por qué íbamos a ir allí? Y hablando de territorio en Ciudad Meteoro, ¿de verdad ese tipo es tan idiota? Si no muere una vez, nunca se librará de esa estupidez. Mientras el grupo se dispersó, no pudieron evitar burlarse, ridiculizando al hombre corpulento en la cima de la colina. Por supuesto, a pesar de las palabras y las burlas, sus cuerpos honestamente aceleraron el paso mientras huían. En un lugar tan peligroso como Ciudad Meteoro, resultar herido hacía que sobrevivir fuera casi imposible. Enfrentarse a un tipo como Hugo Jin, que tenía una mente lenta pero un físico fuerte, claramente no fue una decisión inteligente. Ganar no sería de mucho beneficio y perder sería aún más doloroso. Las lesiones serían aún peores. Detente ahí. Al ver a tanta gente huir, Hugo Jin volvió a gritar, sin detenerse. Inmediatamente se arremangó y corrió hacia la multitud. La niña de pelo rosa violeta saltaba detrás de él. Hay que decir que Hugo Jin, con solo 13 años, ya poseía la estatura y la complexión de un adulto. Tal destreza física demostraba evidentemente que era un individuo talentoso. Pero al enfrentarse a tantos veteranos experimentados, se dejó llevar fácilmente. Luchó con todas sus fuerzas, pero no logró alcanzar a algunos, y solo pudo observar con impotencia cómo el grupo se alejaba ante sus ojos. Esos cabrones. Hugo Jin se dejó caer en el montón de basura, jadeando pesadamente y frotándose el cabello vigorosamente con frustración. ¿Qué estás mirando? Cuando notó que alguien detrás de él lo miraba, inmediatamente se dio la vuelta y miró fijamente al tipo desconsiderado. ¿No ves lo molesto que está? Y aún se le acerca en este momento, si el tipo no pareciera más joven que él y no tuviera las manos vacías, un niño tonto a juzgar por su aspecto, Hugo Jin ya le habría dado un puñetazo. Pensé que era el idiota que no se había escapado, pero resulta que solo es un niño estúpido. TSK, Hugo Jin, completamente molesto, espetó con impaciencia. Fuera de aquí. ¿Quieres que te dé una paliza? Luke miró al musculoso y enfurecido Hugo Jin, luego a la niña que estaba a su lado, Machi, que todavía es una niña, con el palo levantado a la altura del pecho. Pensó por un momento y luego preguntó. ¿Tienen hambre ustedes dos? Comentario. Votar capítulo 3. Tengo hambre, claro que tengo hambre, ¿cómo podrían no tener hambre? Para Hugo Jin, ya era bastante molesto que un grupo de forasteros hubiera irrumpido en su territorio y saqueado cosas de él. Lo que lo hizo sentir aún peor fue que no había logrado retener a ninguno de ellos. Todos y cada uno de ellos habían logrado escapar. Y entonces, justo cuando se sentía extremadamente infeliz, un niño tonto se les acercó y ingenuamente le preguntó si tenía hambre y Hugo Jin prácticamente se reía de rabia. Tengo hambre, claro que tengo hambre, ¿cómo no voy a tenerla? Levantó la cabeza, mirando ferozmente al chico tonto, las comisuras de su boca se estiraron lentamente en una sonrisa. Realmente quiero comerte ahora mismo. ¿Es eso así? Luke no se asustó en absoluto por sus palabras intimidantes. Simplemente asintió. Si tienes hambre, sígueme. Él se dio la vuelta primero. Tengo comida aquí para reponer energías. Al oír esto, Hugo Jin no pudo evitar levantar una ceja y mirar unas cuantas veces más la espalda del chico tonto. Había vivido en Ciudad Meteoro durante 13 años, y esta era la primera vez que escuchaba de alguien dispuesto a compartir su comida con otros. Una persona así era un tonto ingenuo o alguien con motivos ocultos. Y los tontos ingenuos nunca podrían sobrevivir en Ciudad Meteoro.
Especialmente uno que nunca había visto antes, que apareció de repente y le preguntó si tenía hambre y si ese fuera el caso, y los ojos de Wojin se fueron volviendo cada vez más feroces. ¿Qué? ¿No dijiste que tenías hambre? Al no notar ningún movimiento detrás de él, Luke se dio la vuelta y vio a Wojin, con los ojos llenos de hostilidad. Sé lo que estás pensando, pero no tengo malas intenciones. Luke dijo con calma y directamente. Si te sientes inseguro o tienes miedo, entonces no tienes que venir. Tú decides. Con eso, ignoró las reacciones de las dos figuras detrás de él y se dirigió hacia su casa. Wojin miró en la dirección en la que Luke se había ido, sus dedos se movían inconscientemente. Y de repente, un palo de madera hecho jirones apareció ante él. Aunque su invitación me resulta desconcertante, no siento ningún peligro. En ese momento, el rostro de Wojin mostró una expresión tranquila y serena, completamente diferente de su figura robusta. ¿Qué opinas, Machi? Miró de reojo a su compañero, que había pasado con él en las buenas y en las malas. Si Wojin fuera realmente un tipo imprudente y tonto que solo se preocupaba por luchar, habría muerto incontables veces. La carita polvorienta de la muchacha, sucia por la persecución anterior, sacudió tranquilamente la cabeza y bajó el palo de madera que tenía en la mano. Aunque manchada de suciedad, sus delicados rasgos aún mostraban vagamente el contorno de una futura belleza. Ya veo, entonces tú tampoco sientes ningún problema. El ceño fruncido de Wojin finalmente se relajó y una sonrisa se extendió por su rostro. Tu sexto sentido es más preciso que el mío. Entonces veamos qué está haciendo ese muchacho tonto. No estará realmente planeando invitarnos a comer, ¿verdad? Se dio una palmadita en el trasero, se levantó y se pavoneó hacia donde Luke se había ido. Machi permaneció en silencio mientras seguía de cerca a Wojin. Y encontrarse con Wojin y Machi tan pronto fue algo que Luke no esperaba. Pero aunque sorprendente, no era incomprensible. Con la personalidad bulliciosa de Wojin, fue fácil encontrarlo. Y en comparación con los otros ancianos y residentes desconocidos de Ciudad Meteoro, era relativamente fácil tratar con él. Mientras todavía estaba en Ciudad Meteoro, Wojin se enfrentó a Chrollo, Shalnark y Franklin, quienes vinieron a robar en su territorio. En aquel entonces, cuando Chrollo dirigió a Shalnark y Franklin a atacar el territorio de Wojin, la primera respuesta de este último fue amenazar y luego luchar. Y al intentar evitar que escaparan, lo que arrojó también fue uno de los palos de madera rotos de Machi, no algo más afilado o más peligroso, como un trozo de hierro roto. Incluso se enfrentó a Franklin en una batalla 1 contra 1 verdaderamente varonil. No fue hasta más tarde, cuando Chrollo y sus amigos montaron su gran obra de dibujos animados para los niños de Ciudad Meteoro, que Wojin desarrolló una profunda admiración por él y los dos comenzaron a hacerse amigos. En otras palabras, en ese momento, Wojin era solo un niño de 13 años que todavía podía comunicarse normalmente. Por supuesto, si los dos realmente tenían otras intenciones, aunque Luke pudiera parecer débil, era un genuino usuario de Nen. Su poder no era solo para aparentar, ¿estáis los dos aquí? En la puerta, Luke miró hacia atrás y vio a Wojin, con los brazos cruzados y la cabeza en alto, con Machi de pie a su lado. Adelante. Sin esperar la respuesta de Wojin, Luke abrió la puerta casualmente y entró primero. Al ver esto, Wojin levantó las cejas y permaneció en silencio durante 2 segundos. Está bien, entraré. ¿Cuál es el problema? Él se burló y luego caminó hacia la puerta. Ahora que habían llegado tan lejos, irse solo los convertiría en el hazmerreír. Wojin definitivamente no quería escuchar a alguien burlándose de él la próxima vez, diciendo. Caminaste hasta su puerta principal pero ni siquiera te atreviste a entrar. Además, el sexto sentido de Machi siempre tenía razón. No tenía ninguna duda al respecto. ¿Qué demonios? Al entrar, Wojin examinó inmediatamente el interior de la casa. Al encontrarlo completamente vacío, prácticamente y empobrecido, no pudo evitar quejarse. Machi tiene más cosas que tú. La pequeña Machi, que estaba cerca, miró al idiota de Wojin, pero lo ignoró. En cambio, miró a Luke, el chico que los había traído allí con un propósito desconocido. Aunque confiaba en su sexto sentido, eso no significaba que bajaría la guardia por completo. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 4. Solicitud y comisión. ¿No dijiste que aquí había comida y que querías invitarnos? Wojin se dejó caer al suelo, sin percatarse del peligro, y dijo con indiferencia. ¿Vives en un lugar donde no hay nada alrededor, y aún así dices que hay comida? Oh. Miró a Luke, revelando sus dientes blancos.
¿Quieres darte un capricho como comida? Con esa tierna carne y piel tuya ni siquiera serías capaz de clavarte en mis dientes. Luke ignoró las amenazas y provocaciones de Hugo Jin y volvió a preguntar. Tienes hambre, así que necesitas que te invite, ¿verdad? ¿No dijiste que aquí había comida y nos pediste que viniéramos? Hugo Jin se impacientaba. Claro que puedes decirlo así. Con que me sirvas algo delicioso, me basta. Claro, si dices que lo único que nos vas a servir es ese pan mohoso y apestoso, entonces no me culpes por levantar tu techo. Hugo Jin estaba a punto de dar vuelta a la mesa, pero al darse cuenta de que ni siquiera había una mesa decente allí, cambió de opinión. No te preocupes. Luke no dijo nada más, simplemente se perdió en sus pensamientos. Hugo Jin y Machi también guardaron silencio y simplemente miraron a Luke. Así pasaron unos 10 segundos. Luke abrió lentamente los ojos y tosió suavemente. ¿Hay algo específico que quieran comer? ¿Algo específico? Hugo Jin se rascó. ¿Qué? Puedes hacerme lo que quiera. Bueno, si quiero comer algo, pasteles de arroz glutinoso. Machi, que había estado en silencio, habló de repente, interrumpiendo las divagaciones de Hugo Jin. Esta fue la primera vez que habló y levantó la cabeza para mirar directamente a Luke. Pasteles de arroz glutinoso. Hugo Jin chasqueó los labios al recordar algo. Esa era la comida que le habían arrebatado a Phaeton y Finks, el dúo de motociclistas, hacía algún tiempo. Phaeton y Finks se lo habían arrebatado a otro niño que había rezado fervientemente en la iglesia y había recibido la aprobación del padre Lisores. Frente a su basurero, se alzaba una magnífica iglesia. En su interior, el padre Lisores se encargaba de recoger los cuerpos de los fallecidos en Ciudad Meteoro, orar por ellos y erigir lápidas. La gente de Ciudad Meteoro no quería sufrir en vida, solo que sus cuerpos fueran torturados después de la muerte. Por eso fueron pocos los que perturbaron la iglesia. La iglesia parecía tener conexiones con el mundo exterior y a menudo recibía alimentos del exterior. El padre Lisores lo distribuyó a los niños, que estaban allí rezando devotamente. Los pasteles de arroz glutinoso eran una de esas delicias. Si bien no tenían un sabor tan fragante como la carne que otros habían mencionado, para un grupo de personas que apenas habían probado una comida adecuada, eran bastante deliciosos. ¿Pastelitos de arroz glutinoso? Ya entiendo, Luke asintió y volvió a cerrar los ojos. Bueno, aunque acababa de recibir el encargo de comida de Hugo Jin, eso cumplía las condiciones. Pero había pasado por alto otra cuestión importante. Eso fue si su aura fue suficiente para apoyar su invento. Como todos sabemos, cualquier producto de Nen requiere inevitablemente un gasto significativo de aura. Solo si su aura es suficientemente fuerte podrá soportar peticiones cada vez más irrazonables y difíciles. Por ejemplo, si alguien le pidiera a Luke que destruyera el mundo, entonces el aura necesaria para inventar algo que lograra ese efecto sería enorme. Al igual que ahora, Hugo Jin le había pedido comida a Luke. Si inventara algo que pudiera crear comida de la nada, como el clásico mantel gourmet de Doraemon, el aura requerida superaría las capacidades actuales de Luke. Así que tuvo que conformarse con lo siguiente mejor. Especificar el tipo específico de comida que estaba solicitando. La fuerza sigue siendo lo que necesito, Luke reafirmó una vez más su determinación de mejorar su fuerza, especialmente su capacidad de aura. Si tan solo fuera como un transmigrador con el Pocket 4D de Doraemon, capaz de conjurar directamente cualquier dispositivo, las cosas habrían sido tan fáciles. Luke suspiró de nuevo. Quizás también podría intentar usar votos y limitaciones para disminuir el consumo de mi invento. Sus pensamientos se dirigieron hacia la invención de la máquina necesaria para elaborar el pastel de arroz glutinoso. Pronto, justo cuando los ojos de Hugo Jin se aburrieron y comenzó a preguntarse si se había dejado llevar demasiado jugando con este chico tonto. De repente, un brillo brillante comenzó a emanar de las manos de Luke. Hugo Jin levantó la cabeza al instante y la mirada de Machi siguió su ejemplo. Bajo su intensa mirada, sus pupilas se contrajeron en sorpresa. Ante sus ojos, una extraña máquina violeta, que parecía surgida de la nada, tomó forma gradualmente en este espacio vacío, ante los ojos de Luke. Tenía una parte superior en forma de chimenea y una abertura en la parte inferior, aparentemente una pequeña abertura para transferir el producto terminado. En un lado de la máquina había una palanca, probablemente utilizada para activarla. ¿Qué diablos es esto? Los ojos de Hugo Jin se abrieron y saltó del suelo. Con la expresión de un sapo que ve por primera vez el cielo fuera del pozo, observó la máquina con una mirada de asombro e incredulidad. Aunque Machi permaneció en silencio, miró fijamente la máquina.
Comentario cero comentario. Votar capítulo 5. Fabricante de mochis. Esta es la máquina para hacer mochi. Luke, el inventor, aplaudió y susurró. ¿No quieres comer un pastel de arroz glutinoso? Por eso inventé esta máquina. Invento. Máquina para hacer mochis fuente. Doraemon World, compañía de tecnología del futuro. Muchos de los gadgets de Doraemon fueron inventados por Future Tech Company y médicos famosos. Como todos sabemos, todo lo que se puede vender en el mercado está dentro de un rango controlable. ¿Invención? ¿Llamas invención a esta repentina aparición de una máquina? Los ojos de Uojin se abrieron de par en par. No estaba del todo despistado. Él entendió el significado de la palabra invención. Pero no tenía idea de que el supuesto invento significaba algo así. No te preocupes por los detalles. Luke hizo un gesto con la mano. Comer pastelitos de arroz glutinoso es lo más importante, ¿no? Tienes razón, Uojin asintió inconscientemente y luego se quedó congelado. Esta repentina invención había abrumado por completo su pensamiento, dejándolo un tanto inseguro de cómo interpretarla. Uojin instintivamente miró a Machi, solo para descubrir que ella todavía estaba mirando fijamente al Mochi Maker. Bueno, con esta máquina no había necesidad de preocuparse por nada más. Uojin podía sentir que el niño parecía haberse debilitado un poco después de que salió la máquina. Entonces, ¿cómo hace esta cosa para hacer pasteles de arroz glutinoso? La gran mano de Uojin aplaudió al creador, un golpe sordo. Los pasteles de arroz glutinoso, por supuesto, se hacen con arroz glutinoso. Luke le dirigió una mirada curiosa. Entonces, esta cosa horrible todavía no puede crear pasteles de arroz glutinoso de la nada, ¿verdad? La función de esta máquina para hacer mochis se convirtió instantáneamente en nada más que chatarra ante los ojos de Uojin. No sé qué tipo de máquina es, pero si necesita arroz glutinoso, Uojin lo miró de arriba abajo. Olvídate del arroz glutinoso, ni siquiera tenemos cáscara de arroz integral. Pero si se desmonta esta cosa, estas piezas de metal podrían alcanzar un buen precio. Los ojos de Uojin estaban llenos de un evidente entusiasmo por probarlo. Este descubrimiento especial le alegró el ánimo de inmediato. Incluso se giró con interés. ¿Qué te parece esto? Después de venderlo, te daré una parte de las ganancias, ¿eh? Se quedó mirando el objeto que había reaparecido en la mano de Luke y se sobresaltó un poco. ¿Qué son estos? Algo para cultivar arroz glutinoso. ¿Eso también lo inventaste tú? ¿Qué otra cosa? Luke dijo con naturalidad. Sin arroz glutinoso no se pueden hacer pasteles de arroz glutinoso, así que, naturalmente, primero hay que cultivar arroz glutinoso. Cultivar arroz glutinoso. Uojin sintió que tal declaración sonaba fuera de lugar en Ciudad Meteoro. En un lugar como Ciudad Meteoro, existía tal cosa como crecer. ¿Y no llevaría mucho tiempo cultivar algo? ¿Por qué sigues ahí parado? Date prisa y planta arroz. Luke le arrojó casualmente la larga cápsula verde a Uojin. Este último tuvo dificultades para cogerlo. Esto se llama cápsula de plántula y contiene la materia prima para el cultivo del arroz. Antes de que Uojin pudiera preguntar, Luke explicó. Luego sacó otro pequeño tubo verde y tiró suavemente del cordón de la parte inferior. ¡Zas! ¡Bang! Un sol artificial de color rojo intenso se elevó hacia el cielo y floreció. Bajo la mirada atenta de Uojin y Machi, el sol en miniatura tomó forma. Este es el sol interior, que ayuda a que las planturas crezcan. Ya sea porque era su primera vez inventando o no, además del Mochi Maker, Luke incluso inventó un montón de dispositivos de apoyo adicionales como obsequios. Estallido. Bajo las miradas atónitas de Uojin y Machi, Luke sacó una botella llena de nubes y abrió la tapa. Y lo más importante y espantapájaros, y también, las manos de Luke extendieron nuevamente las suaves esteras en el suelo. Campo de arroz súper pequeño. Este campo de arroz incluso tenía fertilizante ya preparado. Eso completa los preparativos iniciales. Luke se secó el sudor de la cara y respiró aliviado. Bueno, inventar tantos objetos fue un poco sorprendente y requirió mucho esfuerzo. Pero luego pensó que el pedido de Uojin era un pastel de arroz glutinoso. Y estas cosas que inventó no eran máquinas que podían simplemente crear un pastel de arroz glutinoso de la nada. Tuvieron que ser plantados, cultivados y luego introducidos en la máquina para producir pastel de arroz glutinoso. Estos pasos adicionales le permitieron afrontar el gasto de inventar tantos artículos. En otras palabras, si una invención logra directamente su objetivo, el consumo será mayor. Pero si requiere algún esfuerzo personal intermedio, el consumo será menor.
La comprensión de Luke sobre sus propias habilidades mejoró. Aún así, el consumo sigue siendo alto. Necesito encontrar la manera de usar votos y limitaciones para reducirlo. Comentario 1. Votar capítulo 6. Lleva a Uojin y Machi a plantar arroz. Aunque pensaba, sus manos se movían sin detenerse. Después de pavimentar un gran trozo de tierra fértil, Luke miró a Uojin y Machi, quienes todavía estaban allí aturdidos. ¿Por qué sigues ahí parado? Date prisa y planta las plántulas de arroz. Uojin. Interrogación de cierre. Antes de que pudiera reaccionar, Luke ya se había acercado a él y había abierto la cápsula de plántulas que tenía en la mano. Luego dividió las plántulas en 3, entregando 2 porciones a Uojin y Machi, respectivamente. Asimismo, planta las plántulas en el suelo. Luke incluso hizo una demostración, arremangándose los pantalones, entrando en el campo de arroz fangoso y metiendo las plántulas dentro. Uojin. ¿De verdad están plantando plántulas ahí mismo? ¿Realmente existe algo así en Ciudad Meteoro? Esto contradecía completamente las estrategias de supervivencia de toda la vida de Uojin en Ciudad Meteoro y, por primera vez, entraba en conflicto con su forma de pensar. Tanto es así que se quedó mirando las diminutas plántulas que tenía en la mano, tan pequeñas que podían agarrarse con un dedo, y se sintió un poco perdido. Si no sabes qué hacer, simplemente síguela y aprende. Luke notó inmediatamente la incertidumbre de Uojin y señaló a Machi a su lado. ¿Machi? Uojin miró instintivamente a su inseparable compañero. Vio la delgada figura de Machi ya entrando en el campo de arroz. Aunque su técnica era torpe y desconocida, imitó las instrucciones de Luke e insertó las plántulas en su mano. Uojin guardó silencio un momento y luego mostró los dientes. No es simplemente plantar plántulas. Si este niño tonto y Machi pueden, ¿por qué no él, Uojin? Sin dudarlo, se adentró en el arrozal. Eres demasiado grande. Ve a plantar allí. Plante con cuidado, no al azar. Deje suficiente espacio entre las plántulas o no crecerán. En medio de los regaños de Luke, Uojin sudaba profusamente mientras plantaba. En circunstancias normales, si Luke se hubiera atrevido a hablarle en ese tono y manera, Uojin garantizó que le habría arrancado la cabeza y se la habría metido bajo el trasero. Pero en ese maravilloso campo de arroz, él simplemente siguió obedientemente las instrucciones y órdenes de Luke. Y así, a pesar del trabajo frenético y crudo del trío, todo el arrozal quedó lleno de plántulas plantadas relativamente cuidadosamente. Eso servirá por ahora. Luke se secó el sudor de la cara y se giró hacia las 2 figuras que estaban detrás de él, que también estaban cubiertas de barro y parecían haber salido de un pozo de barro. En unas 2 horas estará listo para cosechar. 2 horas. Machi, sin siquiera molestarse en limpiarse el barro de la cara, miró hacia el sol artificial y las nubes oscuras que había en lo alto. A esto le sumamos el campo de arroz y las plántulas de arroz en el suelo, y esa extraña máquina para hacer pasteles de arroz glutinoso. Esto no parecía algo que una persona normal pudiera hacer. A su lado, Uojin, con la espalda dolorida por estar agachado, miraba fijamente el campo de arroz. Aunque ese tipo de trabajo físico no era nada para él, era su primera vez, especialmente bajo esas extrañas circunstancias, por lo que no pudo evitar tensarse. Sin embargo, la vista de las plántulas de arroz cubriendo el suelo y el hecho de que pronto verían resultados en 2 horas, Uojin no pudo evitar sonreír al pensar en plantar las plántulas de arroz con sus propias manos. Por alguna razón, se sintió excepcionalmente renovado. Aunque no conocía la palabra sensación de logro, eso era exactamente lo que estaba experimentando. Él y Machi miraron con atención el sol artificial y las nubes que había arriba. Afortunadamente, los acontecimientos posteriores no los decepcionaron. Originalmente, después de que Doraemon y Nobita plantaron las plántulas de arroz, el sistema de control estacional funcionó mal. La lluvia resultante de las nubes oscuras fue mínima y el calor del sol artificial se disparó, secando los campos hasta el punto de agrietarlos. Mientras Doraemon se quejaba de los productos baratos, corrió escaleras abajo y cogió un balde de agua de la madre de Nobita, que estaba limpiando. Esto finalmente resolvió la crisis de sequía en los campos. Sin embargo, debido al riego excesivo, las nubes oscuras también liberaron una gran cantidad de agua, amenazando con pudrir el arroz. También colocaron un muñeco soleado en el centro del campo, causando considerables problemas. Ahora, con este conjunto de equipos agrícolas inventados por Luke, tales problemas se eliminan. La luz solar normal y las lluvias regulares y moderadas provenientes de nubes oscuras garantizaron que las plántulas de arroz en los campos prosperaran.
Este ciclo continuó durante más de una hora. Han crecido más. Ubojin y Machi observaron cómo el arroz crecía a un ritmo visible. Muy pronto, los tallos verdes comenzaron a brotar espigas de grano, que gradualmente maduraron y se volvieron doradas. Normalmente, antes de la cosecha, los huevos de langosta escondidos en el arroz eclosionan, lo que requiere la intervención humana. Sin embargo, después de la invención de Luke, incluso los huevos fueron eliminados. Bueno, si realmente apareciera una plaga de langostas, Ubojin y Machi tal vez ni siquiera necesitarían comer pasteles de arroz glutinoso, sino langostas asadas. Así, sin más, pasaron 2 horas. Un mar dorado de arroz maduro se extendía ante sus ojos. Las espigas, pesadas y llenas de grano, se inclinaron hacia abajo, casi doblando los tallos bajo su peso. Comentario. Votar capítulo 7. Delicioso. ¿Es esto, el arroz que cultivamos? Ubojin fue testigo de esta escena de primera mano, especialmente el momento en que vio crecer el trigo desde la siembra hasta la madurez. Un sentimiento de euforía aún más intenso surgió dentro de él. Este sentimiento fue realmente demasiado satisfactorio. Machi todavía no decía mucho, pero la leve curva de sus labios y el ligero brillo en sus ojos eran suficientes para revelar sus emociones internas en ese momento. Está bien, un último paso. Luke les arrojó a cada uno una pequeña hoz, uno de los kits de plantación incluidos. Después de cosechar el arroz glutinoso, simplemente colóquelo en la chimenea de la máquina. En este punto, Luke no necesitó más instrucciones. Ubojin ya había cruzado los brazos y retrocedió enérgicamente hacia el campo. Machi le siguió de cerca. Al mirar aquellas espigas doradas de trigo, sus gargantas tragaron saliva instintivamente. Casi podían oler la dulce fragancia del trigo. Sus estómagos, ya hambrientos, ahora estaban aún más vacíos después de 2 horas de trabajo y espera. Al ver los frutos de su trabajo, no pudieron resistir más y se lanzaron hacia adelante, blandiendo sus hoces. Clic. 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 Por un momento, el único sonido en la habitación fue el incesante corte del trigo. Pronto, montones de trigo comenzaron a acumularse ante Luke. Pon este trigo en la máquina. Lo descascará automáticamente, luego lo cocinará al vapor hasta que se convierta en tortitas de arroz glutinoso. Luke empujó el trigo hacia la parte superior de la chimenea de la máquina, luego tiró de la palanca cuando el dispositivo comenzó a temblar. Y luego, cuando Ubojin y Machi habían cosechado todo el trigo y salieron del campo observaron cómo la máquina giraba y, de la abertura inferior, emergía un pastel de arroz glutinoso cuadrado y perfumado con el aroma del arroz glutinoso. Llevaba una leve voluta de vapor, barriendo instantáneamente la fatiga que sentían Ubojin y Machi. Se quedaron mirando fijamente el pastel pegajoso recién horneado, y luego, tic-tic. Uno tras otro, pasteles humeantes y recién horneados salían de la abertura en la parte inferior de la máquina. Luke tomó casualmente un pastel de arroz glutinoso que salió de la máquina y se lo metió en la boca. El aroma fragante del arroz glutinoso, mezclado con la textura pegajosa y masticable, delicioso, lo saboreó, asintió con la cabeza hacia Ubojin y Machi y comentó con una sonrisa. Ubojin. Machi. Estallido. Los dos dejaron sus hoces a un lado y cargaron hacia adelante como tigres hambrientos que se abalanzan sobre su presa. Crack, crack, crujido. Ubojin agarró 3 pasteles de arroz glutinoso con una mano y se los metió directamente en la boca. Los masticó con un sonido crujiente y la fragancia pegajosa salió de su boca directamente a su nariz y cerebro. Delicioso, murmuró las palabras y continuó llenándose la boca con pasteles de arroz glutinoso. Si no fuera por la textura pegajosa y la tendencia a quedarse atascados en la boca, Ubojin se los habría comido todos. Aún así, cada pastel de arroz glutinoso que salía, él se lo tragaba casi inmediatamente. Aunque el estilo de comer de Machi no era tan salvaje como el de Ubojin, sus pequeñas mejillas se inflaban adorablemente mientras se atiborraba. Esto es incluso mejor que los pasteles de arroz glutinoso de la iglesia. Esas fueron las segundas palabras que Machi pronunció desde que conoció a Luke. Por supuesto que sabe diferente cuando lo haces tú mismo. Luke sonrió mientras tomaba casualmente un trozo de pastel de arroz glutinoso y se lo ponía en la boca. Estaba rico, pero por desgracia estaba un poco seco. Algo de beber le habría venido perfecto. Ubojin y Machi no dijeron nada, solo se concentraron en comer el pastel de arroz glutinoso. Luke también observó los números que iban pasando en el Mochi Maker. La columna superior aumentaba constantemente, mientras que la columna inferior se fijaba en 219.
Esto significaba que el trigo que habían cosechado hasta ahora podía producir 219 pasteles de arroz glutinoso. Originalmente, deberían haber sido 259, pero como Uojin y Machi no estaban familiarizados con el proceso, parte del trigo no había crecido adecuadamente. Pero más de 200 fueron suficientes, justo lo suficiente para dividir en 3 porciones, 73 cada una. Pero era obvio y Luke miró a Uojin, que todavía estaba atiborrándose de pastel de arroz glutinoso. El tipo grande y estúpido no tenía intención de compartir con los demás la comida que estaba frente a él. Pero no importaba. La deliciosa comida aún estaba por llegar. Finalmente, cuando los 200 pasteles de arroz glutinoso estuvieron listos y Uojin los devoró rápidamente, eructar. Aunque no se sentía particularmente lleno, Uojin eructó cortésmente. ¡Qué bueno! Uojin se recostó contento, queriendo agarrar un palo para hurgarse los dientes. Pero después de echar un vistazo a la casa vacía, se dio por vencido. Machi, que estaba de pie, se limpió los residuos de pastel de arroz glutinoso de la cara y fijó sus pequeños ojos en Luke. La gente solo después de tener el estómago lleno puede pensar profundamente. Por ejemplo, ¿quién era esta persona que estaba delante de ellos y por qué se había esforzado tanto para entretenerlos? Y luego estaba este supuesto invento, Mochi Maker, que apareció de repente de la nada, junto con todos los accesorios que lo acompañaban. Todo esto hacía que la mente se llenara de preguntas. Machi pudo ver que, a pesar de su comportamiento despreocupado, Uojin también era bastante reflexivo. Él no tenía la costumbre de Machi de permanecer en silencio. Pero él habló directamente. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 8. Sin comentarios. Mi nombre es Uojin, y ella es Machi, Machiko Mazine. Machi enfatizó su nombre completo. Está bien, soy el único que no tiene apellido. Uojin extendió las manos. Lucas. Lucas simplemente dijo su nombre. Uojin, sin embargo, estaba aún más contento. Así que tú tampoco tienes apellido, igual que yo. Luke no se molestó en decir su apellido. En este mundo se sigue el sistema de nombres occidental, donde el nombre de pila va primero y el apellido al final. Por ejemplo, el nombre completo de Gon es Gon Freex, donde Gon es su nombre de pila y Freex es su apellido. Generalmente aquí la gente se dirige entre sí por su nombre de pila. A menos que alguien posea una influencia incomparable y una reputación formidable que imponga respeto, entonces se le llama por su apellido. El ejemplo más típico es el actual hombre más fuerte del mundo, el presidente Netero. Su nombre completo es Isaac Netero. Isaac es su primer nombre, Netero su apellido, pero hoy en día la gente en el mundo solo se dirige a él por su título honorífico, presidente Netero. Esto también provocó que su descendiente, su indigno hijo, Beyond Netero, casi perdiera su apellido. Esta es la primera vez que disfruto con tanta intensidad de unos pasteles de arroz glutinoso. Uojin aún se sentía un poco insatisfecho. En fin, Luke, gracias por tu hospitalidad. Apretó el puño y se señaló con el pulgar. De ahora en adelante, en esta zona, puedes decir que eres mi hombre, Uojin. En esta zona te protegeré. Uojin habló con tanta arrogancia, como un líder poderoso. Pero Lucas conocía sus propias limitaciones. Además de su tamaño y fuerza, era esencialmente ignorante. Incluso Chrollo, acompañado por Shalnark y Franklin, podría superarlo fácilmente. Por supuesto, no fueron solo Uojin y Machi. Incluso Feitan y Finks, el dúo de motociclistas delincuentes, fueron manipulados de manera similar por Chrollo. Así que las palabras de apoyo de Uojin fueron solo un simulacro. Si alguna vez tienes hambre y necesitas algo de comer, simplemente ven a mí. Luke aplaudió, haciendo una promesa. En realidad. Los ojos de Uojin brillaron y de repente sus grandes ojos se abrieron de par en par. ¿Crees que los pasteles de arroz glutinoso que comimos hoy eran falsos? Luke se encogió de hombros. La próxima vez que tengas hambre, puedes venir, pero asegúrate de planificar con antelación. Por supuesto, si todavía no confías en mí y no quieres volver, entonces está bien, iremos. ¿Cómo no íbamos a venir? Uojin sonrió ampliamente y luego se inclinó hacia Luke. Luke, eres un tipo tan agradable. Realmente me gustas mucho. Vamos, déjame agradecerte como es debido. Uojin no tenía otros bienes, nada que agradecer a los demás. Incluso después de formarse la compañía fantasma, todavía no tenía dinero. Tanto es así que en Ciudad Yorkneu, después de que Shalnark lo ayudara a rastrear a Kurapika, Shalnark insistió en que solo quería dinero y nada más, pero Uojin aún así, descaradamente, presionó sus gruesos labios sobre el rostro de Shalnark.
Ahora estaba claro que Wojin estaba pensando lo mismo. No necesito tu gratitud en absoluto. Luke, sin expresión alguna, extendió la mano y cubrió la cabeza de Wojin, sujetándola allí. Por ahora, todo lo que necesitaba era el pedido de comida de Wojin, y eso era todo lo que necesitaba. No te avergüences, no tengo nada más, ¿eh? Eres increíblemente fuerte. Al principio, Wojin pensó que se trataba simplemente de una broma después de una comida abundante, una forma de desahogar su emoción. Pero de repente se dio cuenta de que la fuerza en la mano de Luke parecía ser tan fuerte como la suya. Esto despertó su espíritu competitivo y comenzó a luchar en silencio con la mano de Luke. Machi, que estaba cerca, miró a Luke, que estaba sujetando fácilmente a Wojin, luego miró al fabricante de pasteles de arroz glutinoso que estaba cerca. La curiosidad en su mirada no podría haber sido más clara. No más competencia, me rendí. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, Wojin reaccionó rápidamente, gritando mientras se apartaba y se liberaba del agarre de Luke. Y entonces, en nombre de Machi, expresó la pregunta que ambos tenían en la mente. ¿Cómo hiciste eso? Wojin chasqueó los labios y preguntó directamente. ¿Cómo, inventaste esta cosa? Sintió que el llamado invento de Luke era un poco diferente de lo que había imaginado. ¿Quieres saber? Luke miró la expresión curiosa de Wojin, mientras la comisura de su boca se curvaba lentamente. Wojin asintió de inmediato, y Machi lo miró. Este supuesto invento proviene de un misterioso poder dentro del cuerpo humano. Luke dijo tranquilamente. Dependiendo de la constitución de cada persona, este poder se manifiesta de manera diferente. ¿Y cómo liberamos este poder? Al observar las dos expresiones concentradas, los labios de Luke se curvaron ligeramente. Eso es, y Wojin y Machi instintivamente se inclinaron hacia adelante. Sin comentarios. De repente, Luke extendió las manos y su tono cambió. Comentario. Votar capítulo 9. Solo suplícame. Interrogación de cierre. Wojin, inclinándose hacia adelante, casi cayó al suelo en ese momento. Pero los signos de interrogación que llenaban su frente y sus ojos abiertos y ligeramente desconcertados delataban su estado mental actual. Pero mientras miraba a Luke, que tenía las manos en los bolsillos, lentamente volvió a mostrar los dientes. Tú debes saberlo, ¿verdad? La expresión de Wojin se torció. ¿Simplemente no quieres decírnoslo? Está bien, supongo. Luke dijo con calma. Además, no creo que sea necesario decírtelo. Wojin. Eso, sonaba lógico, pero en Ciudad Meteoro, la lógica no importaba. Wojin apretó la mano inconscientemente, pero luego miró a Luke, cuya expresión era tranquila frente a él. Pensó por un momento y luego presionó sus manos firmemente contra sus muslos. Justo antes, Luke lo había inmovilizado contra el suelo con una sola mano, lo que por sí solo hizo que Wojin fuera demasiado cauteloso para actuar precipitadamente. Además, Luke acababa de invitarlos a una deliciosa comida. Y ahora, solo porque codiciaba los poderes y medios únicos que poseía, le dio la espalda y lo atacó sin piedad. Wojin consideró que este comportamiento era realmente un poco demasiado cruel. Aunque valores como la moral estaban en gran medida ausentes en esta Ciudad Meteoro, pero en ese momento, Wojin aún no era la persona en la que se convertiría más tarde, marcado por el incidente de Sarasa y convertido en un villano. Él era todavía un niño de 13 años. Era más impulsivo, pero también más puro. Entonces, ¿qué quieres a cambio de contárnoslo? Mientras Wojin enseñaba los dientes, Machi preguntó de repente. Como ya nos lo has explicado, entonces, en realidad, no es algo que no puedas contarnos, ¿verdad? Aunque Machi es más joven ahora, solo tiene 10 años, pero cuando se trata de ver las cosas a través de la realidad, supera con creces a Wojin. Si descartamos la idea de que este poder no debe revelarse a terceros, entonces su verdadera razón para no decírnoslo debería ser personal. Si no hubieras querido decírnoslo desde el principio, lo habrías ocultado de nuestra vista cuando creaste por primera vez los pasteles de arroz glutinoso, o habrías utilizado otros medios para ocultarlo. Pero no hiciste eso. En cambio, nos informaste sobre la existencia de este poder. Sin embargo, cuando preguntamos, simplemente dicen. Sin comentarios, Machi levantó la vista y miró fijamente a Luke. Entonces, ¿no hemos pagado lo suficiente ni ofrecido las condiciones adecuadas? Luke también hizo una pausa de 2 segundos y luego miró a Wojin. Creo que entiendo por qué has podido sobrevivir en Ciudad Meteoro durante tanto tiempo. Parece que no es solo por esta complexión muscular.
La mirada de Luke volvió a Machi y suspiró significativamente. Ubojin. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Parece como si estuviera diciendo que su supervivencia es gracias a Machi. Justo cuando el rostro de Ubojin comenzó a oscurecerse, Luke asintió hacia Machi. Así es. En este mundo, todo lo que deseas tiene un precio. Incluso el poder en sí es el mismo. Puede que Machi no lo sepa todo sobre Nen, pero solo sabe que en esta ciudad todo lo que deseas tiene un precio. Pelear, robar, pelear, ya estaban acostumbrados, por lo que Machi no se sorprendió por la petición de Luke. Esta era su rutina diaria. En Meteor City, nada bueno llega sin una razón. Entonces Machi fue la primera en darse cuenta. Y en cuanto a Ubojin, ¿no nos invitaste antes a unos pasteles de arroz glutinoso y...? Ubojin murmuró. Entonces díganoslo directamente, igual que con los pasteles de arroz glutinoso, ¿no trabajabas para mí antes de comer los pasteles de arroz glutinoso? Luke miró al tipo que no lo había descubierto. Parece que sí. Bien, entonces dime qué quieres que hagamos esta vez. Ubojin pensó por un momento y luego, demasiado perezoso para pensar, simplemente lo dijo casualmente. En realidad es muy sencillo. Luke miró las miradas de las dos personas y las comisuras de su boca se curvaron lentamente. Solo súplicame. Interrogación de cierre. La cabeza de Ubojin se inclinó y aparecieron signos de interrogación sobre su cabeza. Machi miró a Luke, no como si estuviera viendo un chiste, sino más bien pensativo. ¿Tienes la extraña costumbre de hacer que los demás te rueguen? ¿O quieres satisfacer tu propia necesidad de control dejando que otros te rueguen? Eso es una cosa pervertida, seguro. Hay gente así en Ciudad Meteoro. La mente de Machi corría mientras Ubojin miraba directamente a Luke. Me estás tomando el pelo. Comentario. Votar capítulo 10. Bastardos, están robando mi territorio otra vez. Ubojin tiene un fuerte sentido del orgullo. Aunque es apenas un adolescente, su personalidad y temperamento ya se formaron hace mucho tiempo en Ciudad Meteoro. Además, a esta edad, esta tendencia y su necesidad de salvar las apariencias son aún más fuertes. Entonces, cuando Ubojin escuchó a Luke pedirle que le suplicara, se negó inmediatamente. Me estás tomando el pelo. Ubojin saltó repentinamente del suelo. Si quieres que te ayude a matar a alguien, quítame algo o haz otra cosa. Entonces por la deliciosa comida, lo haré. Pero... El rostro de Ubojin era sombrío. ¿Quieres que renuncie a mi dignidad y te suplique con humildad? Deja de soñar. Ubojin apretó las palmas de las manos, produciendo sonidos crujientes y crepitantes. Te lo digo, incluso si nunca volviera a comer unos pasteles de arroz glutinoso tan sabrosos o algo por el estilo, aunque muera de hambre, muera afuera, nunca volveré a rogarte. La voz de Ubojin estaba llena de una determinación inquebrantable. Pero a los oídos de Luke, esas palabras y ¿por qué le sonaban tan familiares? Y la persona que las dijo, al final, vamos, Machi. Ubojin agarró enojado a Machi y caminó directamente hacia la puerta de Luke. Pero justo cuando estaba a punto de empujar la puerta y salir, Ubojin se detuvo. Esos pasteles de arroz glutinoso que nos diste cuentan como un obsequio. En Ciudad Meteoro, la comida es preciada, y la trajiste especialmente para que la comamos. No importa cuáles sean tus intenciones, al menos, efectivamente los comimos. En el futuro, si alguna vez te encuentras con problemas que no puedas resolver, serás libre de venir y rogarme. Yo, Ubojin el Grande, nunca diré la palabra no. Estallido. Con eso, empujó la puerta para abrirla, alejando a Machi, quien permaneció en silencio. Bueno, tal como Luke le había pedido a Ubojin que le suplicara, al momento siguiente Ubojin le devolvió exactamente las mismas palabras a Luke, diciéndole que suplicara. ¿Qué más se podía decir? Al fin y al cabo, aún era joven y estaba lleno de orgullo competitivo, es bastante consistente con la personalidad del potenciador. Luke sonrió y meneó la cabeza. Pero no hay prisa para este tipo de cosas. Viviendo en Ciudad Meteoro, Luke tuvo muchas oportunidades y tiempo. Al fin y al cabo, solo estamos en 1983, y los miembros de la Brigada Fantasma son todavía niños. No hay prisa, tómatelo con calma, después de todo, la impaciencia no te dará el tofu mapo. Sin mencionar que Luke ahora inexplicablemente extrañaba el tofu mapo y un tazón de arroz y una vez que mi habilidad alcance otro nivel, tendré pan y mapo tofu también. Pensando en esto, Luke volvió a cerrar lentamente los ojos. Alrededor de su cuerpo, un aura comenzó a girar suavemente. Luke había experimentado los beneficios y efectos de la habilidad Nen, maestro inventor.
pero también sintió el consumo del aura aún más vívidamente. Si bien este truco era poderoso e impresionante, su consumo de aura era realmente aterrador. Ahora, Luke estaba contemplando cómo minimizar el consumo de su aura en la invención. La mejor manera de reducir esto es utilizar votos y limitaciones, agregando más condiciones basadas en las habilidades. Lucas tenía muchas ideas en mente y se preguntaba si todas podrían hacerse realidad. Justo cuando Luke comenzó a investigar, del otro lado, qué tipo tan asqueroso y arrogante. Quiere que le roguemos. Afuera, sobre la montaña de basura, Wojin caminaba adelante mientras maldecía. Solo fueron unos bocados de comida, ¿qué más da? Como si nadie hubiera comido antes. Solía pensar que era un buen tipo, pero ahora es como esos bastardos que siempre vienen a mi territorio a robar cosas. Machi, siguiéndolo de cerca, reflexionaba constantemente sobre el extraño Mochi Maker y los elementos para plantar y cosechar. Todo le parecía bastante mágico. Tenía curiosidad por saber cómo ocurrían esas cosas. O mejor dicho, cómo ese hombre los había inventado, estallido. Tomada por sorpresa, Machi, perdida en sus pensamientos, chocó contra la espalda de Wojin. ¿Qué ocurre? Ella se tambaleó hacia atrás 2 pasos y miró a Wojin, que se había detenido en seco. Vio a Wojin rechinar los dientes, con la mirada fija en los 3 hombres activos en su territorio. Machi asomó la cabeza y vio a los 3 hombres. Y, sorprendentemente, todos eran rostros conocidos y Wojin respiró profundamente, hinchó el pecho y luego rugió en esa dirección. Chrollo. Bastardos, están robando de mi territorio otra vez. Son tan valientes. Hoy, pase lo que pase, tenéis que quedaros aquí. Dicho esto, Wojin bajó corriendo sin pensárselo 2 veces. ¡Guau! Es Wojin. Justo ahora estábamos diciendo que sería genial si este no fuera el territorio de Wojin, y de repente apareció. Este no debería ser el momento para que Wojin esté activo, y acaba de terminar de perseguir al grupo anterior, ¿verdad? ¿Cómo pudo aparecer tan rápido? Comentario. Votar capítulo 11. Bastardos, deténganse ahí. Ante el rugido de Wojin, las 3 figuras que buscaban abajo se sobresaltaron. Inmediatamente ocultaron sus descubrimientos y se dispersaron en todas direcciones. Mientras huían, una leve mirada de confusión cruzó el rostro de la esbelta figura que iba al frente. Teniendo en cuenta su conocimiento de Wojin y sus horarios de actividad habituales, ya debería haber regresado a casa. Si Machi no los hubiera encontrado varias veces antes y no le hubiera informado a Wojin, no los habrían descubierto. De hecho, cada vez que los habían atrapado antes, siempre había sido Machi. Fue como si Machi hubiera sentido específicamente su llegada. Sea como fuere, eso no les impidió escapar inmediatamente después de ser vistos por Wojin. Y eran increíblemente hábiles para escapar. Bueno, es obvio que han estado explorando bastante el territorio de Wojin, incluso planeando su ruta de retirada. Alto ahí, bastardos. Wojin, con su temperamento explosivo, no estaba dispuesto a permitir que estos ladrones se escaparan delante de sus narices. Inmediatamente se lanzó a perseguirlo. ¡Uah! Wojin nos alcanza. Entre los 3, el niño al que le faltaba un diente frontal, pero que aún no podía ocultar su atractivo rostro de modelo, fue el primero en gritar. ¿Eh? ¿Cómo es que esta vez tenía tanta energía? El chico delgado y de aspecto delicado que estaba al frente parecía desconcertado. Ahora no es momento de investigar esto. ¿Qué tal si me quedo y lo detengo? El chico más alto y un poco más grande que estaba atrás, con una expresión severa y un comportamiento de hermano mayor, se detuvo en seco. Se giró para mirar a Wojin, que estaba a punto de abalanzarse sobre él. ¿Estás tratando de detenerme otra vez, Franklin? El rostro de Wojin se torció en una sonrisa salvaje y sus pasos nunca disminuyeron. Ni se te ocurra escapar hoy. Ya seas tú, Shalnar Chrollo, todos se quedan aquí. En tus sueños. Franklin respondió sin dar marcha atrás. En el pasado, cuando el trío había sido descubierto por Wojin y temporalmente no podían escapar, él siempre se quedaba para acosar a Wojin. Si bien Wojin podía tener ventaja en tamaño y fuerza, Franklin era mayor que Wojin, lo que le daba una ventaja. Como resultado, cuando ambos se encontraban, la pelea a menudo se volvía intensa y tomaba un tiempo determinar al ganador. Mientras Franklin acosaba a Wojin, Chrollo y Shalnar aprovechaban para escabullirse. El trío había utilizado este método para escapar de la persecución de Wojin varias veces antes. Franklin esperaba que esta vez no fuera la excepción. Chrollo, adelante. Yo detendré a Wojin.
Franklin miró fijamente a Uojin y adoptó una postura interceptora. Un leve susurro resonó desde Shalnark detrás de Franklin. Parece que no hay escapatoria en este momento. Franklin instintivamente giró la cabeza y vio la escena frente a Xrollo y Shalnark. Una motocicleta casi destrozada yacía en su camino. En el asiento de la motocicleta estaban sentados dos motociclistas, uno grande y otro pequeño, mirando fijamente a Xrollo y Shalnark. Oye, pequeño Xrollo, el matón, con la ropa remendada y el pelo erizado como un erizo, conducía la motocicleta con una mano en el bolsillo, mirando fijamente a Xrollo, que iba delante. Parece que esta vez has conseguido algo bueno. El matón levantó los párpados superiores mientras hablaba. ¿Por qué los párpados superiores en lugar de las cejas? Porque no tiene cejas. Todos somos muy amigables, a diferencia de Uojin, lo dijo con una sonrisa muy amable en su rostro. Solo dame tus cosas. Te los devolveré más tarde. Detrás del matón sin cejas, en la parte trasera de la motocicleta, estaba sentado un tipo bajito. Tenía una cabellera desordenada y peluda, y en su hombro había un bate de béisbol maltratado que parecía más alto que él. Según las palabras del matón sin cejas, parecía que les iba a dar una buena paliza si no le obedecían. Él era completamente arrogante. Finks y Phaeton, el apuesto joven, Xrollo, miró fijamente a Finks, el matón sin cejas cuya amable sonrisa se torció en algo aterrador, y al engreído Phaeton detrás de él. Este es el territorio de Uojin. Tu territorio no debería estar aquí. Finks se burló de esto. Hablando de territorio en Ciudad Meteoro, ¿crees que somos tan tontos como ese idiota de Uojin? Dijo con desdén. Mientras queramos, podemos ir a cualquier parte. Mientras hablaba, dio unas palmaditas a la motocicleta casi rota que tenía a la altura de la cadera. Bueno, con un medio de transporte tan conveniente, realmente pueden ir a cualquier parte. Además, como si recordara algo desafortunado, una tristeza cayó sobre el rostro de Finks. Ese bastardo de Uojin ya nos robó nuestras cosas, así que, por supuesto, también podemos robarle las suyas. La cara de Finks estaba salvaje y quería morder a Uojin hasta matarlo. Lo vamos a recuperar. Uojin te robó, Xrollo recordó algo en ese momento. Comentario. Votar capítulo 12. Los estás saboreando. Xrollo era un visitante frecuente de la iglesia y acudía allí siempre que podía. También era cercano al padre Lisores, sumo sacerdote de la iglesia, quien lo admiraba. Había recibido numerosos favores de la iglesia. Hacía algún tiempo, Xrollo había oído que la iglesia había recibido una pequeña cantidad de pasteles de arroz glutinoso, que fueron distribuidos a algunos niños devotos. Entre ellos, el famoso dúo mafioso de motociclistas, Finks y Phaeton, había robado algunos. Y como los ladrones siempre son robados, parece que más tarde fueron robados por Uojin y Machi. Claramente, este era el rencor que se había forjado en aquel entonces. No me extraña que Uojin esté tan enérgico hoy. Xrollo, pensando en esto, de repente se dio cuenta de algo. Parece que Uojin consiguió algunas cosas buenas hoy, por eso tiene la energía para perseguirnos. ¿Qué? Las palabras de Xrollo sin duda cautivaron a Finks. Y desató por completo su furia. ¿Dónde volvió a robar algo bueno ese cabrón? Finks apretó los dientes con ira. No le bastó con robarnos lo nuestro, sino que también robó lo de otros. ¿Por qué ese gran idiota se quedó con todas las cosas buenas? Finks se puso cada vez más furioso y pisó el acelerador. Voy a ajustar cuentas con ese idiota. Finks gritó, aparentemente sintiendo una sensación de seguridad por la motocicleta destrozada que encontró y el bate de béisbol en la mano de Phaeton. Se olvidó por completo de la trágica experiencia de cuando Uojin le robó su pastel de arroz glutinoso. Estaba lleno de confianza y planeaba darle una buena paliza a Uojin. 2 contra 1, más una moto y un bate de béisbol, la ventaja es suya. Pero llegar a un acuerdo con Uojin es una cosa. Finks extendió la mano y le ofreció a Xrollo. Será mejor que me entregues las cosas buenas que tienes, Xrollo. Bueno, como bandido calificado, ¿cómo podría perderse alguna presa que se cruzara en su camino? Xrollo. Al ver la expresión cada vez más amable de Finks, Xrollo sacó silenciosamente el objeto de su costado. Era una cinta de vídeo que había sacado del montón de basura. Así es. Finks lo tomó sin siquiera mirarlo y lo metió en sus brazos. La próxima vez, intenta encontrar algo bueno como esto nuevamente, jajaja. Él sonrió y luego pisó el acelerador. Con un estallido, se abalanzó sobre Uojin. Al verlo, Xrollo, sin siquiera darse la vuelta, huyó de inmediato con el silencioso Shalnark a su lado.
Bueno, aunque el artículo fue robado, bueno y Chrollo aferró en sus brazos los tesoros que había encontrado. Siempre le gustó tener múltiples planes. Por ejemplo, anticipaba un posible robo y escondía el verdadero tesoro en sus brazos. Cuando llegaban los ladrones, él les entregaba la basura. Después de todo, nadie sabía lo que encontró. En esta ciudad llena de basura, encontrar chatarra era perfectamente normal, ¿no? ¿Cómo podría un hombre frágil y apuesto sobrevivir en esta ciudad llena de matones sin usar su cerebro? Podía engañar a aquellos que solo sabían flexionar los músculos y hacer alarde de fuerza bruta pero no tenían cerebro, por ejemplo, Finks y Ubojin serían el ejemplo perfecto para él. Ubojin. Justo cuando Chrollo y los demás se marchaban enojados, el grito de Finks llegó desde atrás de ellos. «Devuélveme el pastel de arroz glutinoso que me robaste». Al oír esto, Chrollo y Shalnark instintivamente corrieron más rápido. Por supuesto, no se olvidaron de mirar hacia atrás. Vieron a Franklin retirarse sabia y decididamente, huyendo también con el rostro magullado. Bueno, como alguien más había venido a causarle problemas a Ubojin y a retrasarlo, la tarea de Franklin estaba hecha. Si no corre ahora, ¿cuándo lo hará? No fue tan tonto como para insistir en decidir quién sería el ganador contra Ubojin. Eso fue lo más idiota que pudo haber hecho. En esta ciudad, conservar las fuerzas y mantener una buena salud eran primordiales. ¿Quién más? Ubojin se limpió la sangre de la cara por la pelea con Franklin. Él ignoró a Franklin, que estaba huyendo, y en su lugar se quedó mirando al arrogante dúo que había llegado antes que él. Cuando los dos hombres estacionaron sus motocicletas y se acercaron a él agresivamente y «Así que son ustedes dos», los labios de Ubojin se crisparon y luego sonrió ampliamente. «¿Así que te olvidaste de nosotros, no?» La frente de Finks de repente se llenó de venas. «Te lo digo, Ubojin». Finks levantó el brazo, apenas oculto por su ropa andrajosa, y apuntó directamente a la cara de Ubojin. «Vamos a recuperar los pasteles de arroz glutinoso que nos robaste». Pastelitos de arroz glutinoso. Al mencionar esta comida, Ubojin instintivamente chasqueó los labios. El aroma de los pasteles de arroz glutinoso, recién llegados de la casa de Luke, aún permanecía en su lengua. «Bastardo». Finks se puso furioso. «Los estás saboreando, ¿verdad? Los estás saboreando». Había pasado tanto tiempo desde que robaron los pasteles de arroz glutinoso, que debieron de comérselos hace mucho. Pero después de mencionarlo, Ubojin tenía una expresión de nostalgia en el rostro. Comentario cero comentario. Votar capítulo 13. Votos y limitaciones. ¿Qué es esto? A los ojos de Finks, esto fue una provocación flagrante por parte de Ubojin. Finks apretó el puño con fuerza. «No pienses que solo porque comiste nuestros pasteles de arroz glutinoso, ¿eh?» De repente, la nariz de Finks movió y se sobresaltó. ¿Por qué el leve aroma que emanaba de Ubojin se parecía a los pasteles de arroz glutinoso que habían arrebatado a otros niños antes? Ese leve aroma a arroz glutinoso dejó una profunda impresión en Finks la primera vez que lo olió. Es difícil de olvidar. Es por eso que todavía le guarda rencor a Ubojin por haberles arrebatado el pastel de arroz glutinoso. Y no era el único que recordaba ese olor. Sí, ese es el olor de los pasteles de arroz glutinoso. Phaeton, en la parte trasera de la motocicleta, llevaba un bate de béisbol más alto que él y susurraba. Habían peleado juntos por los pasteles de arroz glutinoso, así que, por supuesto, ambos recordaban el olor. La nariz de Phaeton se crispó y entrecerró los ojos mientras miraba a Ubojin. Una leve sed de sangre comenzó a persistir dentro de ellos. Pastelitos de arroz glutinoso, que saben realmente bien. Al ver que había logrado despertar la ira de los dos hombres, Ubojin sonrió, disfrutando el acto de enfurecerlos hasta la muerte. Esto también le ayudó a sentirse un poco mejor después de su reciente revés con Luke. Sin duda, una de las mejores maneras de sentirse feliz es transferir su enojo e infelicidad a los demás. Lo probé para ti. Estallido. Con las provocativas palabras de Ubojin, la ira de Finks y Phaeton estalló. Te mataré aquí mismo, hoy mismo. Finks rugió, sus brazos girando y sus puños agitándose mientras cargaba hacia adelante. No le importaba por qué Ubojin todavía olía a pastel de arroz glutinoso. Él solo quería a Ubojin muerto. Phaeton lo siguió de cerca, con un bate de béisbol en la mano. Vamos. Ubojin, en lugar de enfadarse, se emocionó y gritó con gran entusiasmo. ¿Creen que les tengo miedo a ustedes dos? Perfecto, aún no había terminado de pelear. Si viene uno, lo aplasto a uno. Si vienen dos, aplasto al par. Después de decir eso, cargó directamente hacia los dos hombres con un impulso inquebrantable. La batalla estaba por comenzar.
Estallido. Estallido. Chicharrón. Quebrar. Cuando Machi los alcanzó por detrás, vio a Wojin, Finks y Fei Tan ya enredados en una pelea. Machi observó la batalla desde el margen por un momento, luego pensó por un segundo antes de sacar casualmente un palo maltratado del suelo. Desde la periferia, comenzó a golpear ocasionalmente a Finks en la cabeza. Bueno, ella también quería golpear a Fei Tan. Pero Fei Tan era demasiado bajo y no podía rastrearlo. Entonces, mientras el montón de basura de Ciudad Meteoro se disolvía en el caos, dentro de la casa vacía de Luke, débiles ondas de aura se extendían. Está hecho. Dentro de la habitación, Luke, sentado en el suelo, de repente abrió los ojos. Durante el último tiempo, finalmente encontró una forma de reducir razonablemente el consumo de aura de su invento. Si fuera posible, podría incluso reducir ese consumo al mínimo, casi a nada. Supongo que esto es una combinación de mi truco para viajar en el tiempo y mi habilidad Nen. Luke suspiró levemente. El método que había descubierto, basado en votos y limitaciones, había desarrollado condiciones y efectos completamente nuevos. Lucas lo llamó estando sobre hombros de gigantes. Al pararse sobre los hombros de gigantes, uno puede ver más lejos, tomando prestada la sabiduría y los resultados de sus predecesores para ayudarse y superarse a sí mismo. Al recibir una solicitud o encargo para una invención, si Luke ya tiene una invención adecuada en mente, inventarla directamente reducirá significativamente el consumo de aura. En otras palabras, si alguien le da a Luke una petición o comisión, y Luke usa su propio entendimiento y una invención que ya conceptualizó, entonces el consumo de Nen será mucho menor. Además, cuanto más se acerque el producto imaginado a la comisión, menor será el consumo. En pocas palabras, antes de esto, las invenciones de Luke dependían completamente de su capacidad de maestro inventor para generar una invención según la solicitud. Pero ahora, al estar de pie sobre los hombros de gigantes, el propio Luke podía invocar directamente el producto que ya había conceptualizado. Ya no depende del maestro inventor, eliminando al intermediario. Por ejemplo, cuando Wojin encargó pasteles de arroz glutinoso, si Luke ya tenía en mente el concepto de un fabricante de mochis, no necesitaría depender del maestro inventor en absoluto. Si el producto coincidiera perfectamente con la comisión de Wojin, entonces el consumo sería extremadamente bajo, casi insignificante. Así que al final, todo depende de mí, no puedo confiar demasiado en mi habilidad. Luke exhaló profundamente. Esto también es una prueba de mi propia acumulación de inventos. Comentario 1. Votar capítulo 14. Regresó solo para presumir. La premisa de esta habilidad también se basaba en que Luke era capaz de encontrar y completar con prontitud los inventos correspondientes que cumplían las condiciones de una solicitud o encargo. Por ejemplo, si quiere comer pasteles de arroz glutinoso, necesita saber acerca del mochi maker. De la misma manera, si Wojin quiere comer algo más, Luke necesita saber acerca de un invento que cumpla aproximadamente con los requisitos. Claro, si se trata de algo particularmente general, como un invento que cumple con cualquier requisito relacionado con la alimentación, como un mantel gourmet, incluso si se minimiza el consumo de aura, aún requeriría mucho. Lucas sabía esto. No era tan ingenuo como para pensar que podría inventar algo con esa habilidad. Como siempre, si alguien realmente le diera a Luke la misión de destruir el mundo, incluso si Luke supiera sobre inventos como la bomba destructora de la Tierra, si realmente la sacara a la luz, no sería capaz de manejarla. Pero algunos inventos normales no deberían ser un problema. Luke repasó mentalmente a los grandes inventores y sus inventos con los que estaba familiarizado. Los artilugios de Doraemon son evidentes. Los inventos de Wolfie y el señor Slow y de Pleasant Goat y Big Wolf también son interesantes. Está el Dr. Mio de G.G. Bond. El profesor Agasa de Detective Conan. El Dr. Slump, Bulma y su padre de Dragon Ball, y así sucesivamente. Luke sabía todo acerca de estos increíbles inventores y sus inventos. Gracias a todo el anime que vio cuando era niño, le resultó mucho más fácil idear los inventos adecuados para cualquier solicitud o encargo difícil. Entonces, hay dos cosas principales en este momento. Luke sintió el aura frágil dentro de él mientras observaba la casa vacía, verdaderamente desnuda. Primero, necesito fortalecerme, al menos para tener suficiente aura para defenderme y sustentar futuras invenciones. El otro es mejorar mi vida actual. Cuando se trató de mejorar su vida, Luke no pudo evitar suspirar con impotencia. Su casa era demasiado pobre. Ni siquiera podía encontrar una taza para beber agua. Es por eso que hasta ahora, no había podido realizar la adivinación del agua para probar su tipo de aura. Había 6 tipos de Nen.
Potenciador, transmutador, emisor, conjurador, manipulador y especialista. Luke supuso que lo más probable era que fuera un conjurador o un especialista. Olvídate de qué tipo por ahora, necesito llenar mi estómago de nuevo. Al sentir la renovada punzada del hambre, Luke se sintió un poco melancólico. ¿Qué clase de transmigrante termina así, cruzando finalmente al otro lado, solo para ser incapaz incluso de alimentarse adecuadamente? Los pasteles de arroz glutinoso tienen buen sabor, pero no sacían. Y la mayor parte fue para Hugo Jin. Si quiere comer más comida buena, probablemente volverá, toc, toc, toc. Justo cuando Luke estaba pensando esto, alguien golpeó repentinamente la destartalada puerta. Somos nosotros. Desde afuera se escuchó la voz tranquila de Machi. Esto bajó un poco la vigilancia de Luke, y después de usar su aura para confirmar que efectivamente no había otros extraños, finalmente se levantó y fue a abrir la puerta. Dado que Machi dijo nosotros, significaba que además de ella, había venido también Hugo Jin. Así es, y cambiaste de opinión, ¿eh? Luke abrió la puerta y lo primero que vio fue a Machi, cubierta de polvo y suciedad. Luego, detrás de él, Hugo Jin, magullado y haciendo muecas de dolor, estaba sentado en el suelo. Tuvimos una pelea. Ante la mirada sorprendida de Luke, los ojos de Machi permanecieron tranquilos mientras explicaba simplemente. Es algo que ocurre con frecuencia en Ciudad Meteoro. Sí, meterse en peleas en Meteor City ciertamente no es raro. Pero con Hugo Jin y Machi luciendo tan miserables, esos dos bastardos tampoco salieron tan bien librados. Al ver la mirada de Luke, Hugo Jin se mantuvo desafiante. Ese bastardo, Finks, lo golpeé tan fuerte que le saqué varios dientes. Mientras sonreía, su propio diente faltante era claramente visible. Lucas. ... Entonces le sacaste los dientes, pero tú también perdiste uno, lo cual no es una victoria. Pero ¿y Finks, eh? Y ya que dijiste esos dos, ¿el otro debió ser Zeytan? Al escuchar esas palabras familiares, Luke instantáneamente conectó los puntos. Y de repente una revelación lo golpeó. Todo tenía sentido ahora. Solo el dúo de Finks y Zeytan podría haber dejado a Hugo Jin y Machi tan maltratados. Pero al mismo tiempo, ambos debieron haber sufrido también. De lo contrario, Hugo Jin no estaría tan orgulloso y complaciente. Un momento antes había salido furioso, pero ahora regresó con el comportamiento de un vencedor. Está claro que volvió solo para presumir y mira, no necesito rogarte que te hagas más fuerte. Aún puedo vencer a otros. Probablemente eso era lo que quería decir. ¿Entonces estás aquí para pedirme tratamiento médico? Luke lo ignoró y se limitó a examinar a los dos que tenía delante. Probablemente solo sufrían heridas superficiales, nada grave. No es necesario, son solo heridas menores. Hugo Jin, todavía fingiendo su resistencia, agitó la mano. Solo teníamos hambre, así que vinimos a tu casa de buscar algo de comer. Comentario 1. Votar capítulo 15. Quiero carne esta vez. ¿No dijiste antes que podíamos acudir a ti en cualquier momento y en cualquier lugar si teníamos hambre? Sí, lo dije. Pero ¿no dijiste también que, aunque te murieras de hambre afuera, nunca volverías a suplicarme? Aunque todavía no hayas rogado y, por supuesto, me dijiste de antemano que deberíamos pensar en lo que queremos comer antes de llegar aquí. Mientras Luke se quejaba, Hugo Jin declaró sin rodeos. Lo he pensado. Abrió bien grande su boca, casi sacando la lengua para lamerse los labios. Esta vez quiero carne. Grandes trozos de carne. Carne deliciosa y fragante. Hugo Jin gritó, babeando mientras lo hacía. Quiero arroz frito. Machi todavía era muy reservada con las palabras. Pero este era un momento raro para ella. Antes, cuando estaba con Hugo Jin, apenas hablaba. Carne deliciosa y arroz frito. Ya entiendo, no es que no haya arroz en Ciudad Meteoro, pero en su mayoría es arroz amarillo, negro y marrón con mal olor. Olvídate de querer un bocado de carne. Cualquier cosa que tenga un poco de picante y no te moleste el estómago es buena. Después de recibir los dos encargos, Luke puso a correr su mente y rápidamente se le ocurrió el invento correspondiente. Existe algo como el mantel gourmet que permite crear una variedad de comidas, pero no es tan práctico. Levantó la cabeza y miró brevemente a su alrededor. ¿Qué estás buscando? Hugo Jin, al ver su expresión, preguntó directamente. Estoy buscando árboles. Luke desvió la mirada. O quizás plantas. Claramente no había ninguna planta cerca de este basurero. ¿Árboles? Aquí no hay ninguno. Aunque no estaba seguro de qué tenía que ver la búsqueda de árboles de Luke con su comida, Hugo Jin respondió con sinceridad.
Excepto la iglesia y las afueras, ni una brizna de hierba puede sobrevivir aquí, y mucho menos los árboles. Las afueras se referían al área exterior de Ciudad Meteoro, la parte que limitaba con el mundo exterior. Entonces vamos a la iglesia. Luke decidió rápidamente. Como dirigirse a las afueras era arriesgado, podrían ser capturados fácilmente por forasteros. Resultó que la compañera de Chrollo y Uojin, Sarasa, había sido capturada por personas del mundo exterior en las afueras del bosque. Y luego sufrió un final trágico, desmembrada. La muerte de Sarasa también provocó cambios en Chrollo y en toda la compañía. Esto condujo al nacimiento de la posterior compañía fantasma. Luke sintió que era mejor evitar una zona tan peligrosa hasta que se volviera más fuerte. ¿Podemos ir a la iglesia? Luke preguntó específicamente antes de partir. Por supuesto que podemos. La iglesia no rechaza a ningún niño. Machi dijo con calma. Y está custodiado por los ancianos de Ciudad Meteoro. Nadie causará problemas allí. De hecho, la iglesia era extravagantemente lujosa y destacaba notablemente en Meteor City. Para poder mantener tal extravagancia en un lugar como Ciudad Meteoro, está claro que poseen un poder inmenso o tienen un respaldo poderoso. La iglesia sin duda posee este tipo de apoyo. Una parte de las ganancias que la iglesia obtiene de Ciudad Meteoro se entrega al Consejo de Ancianos local. La protección del Consejo de Ancianos permite que la iglesia exista de forma segura en Ciudad Meteoro. Tan lujoso, tan rico. Liderados por Uojin y Machi, Luke llegó a la iglesia y no pudo evitar suspirar de admiración ante el magnífico edificio. Esta iglesia, situada al otro lado del basurero, contrastaba marcadamente con el entorno. Cuanto más difícil es la situación, mejor parecen estar organizaciones como esta. Por supuesto, esa no era la principal preocupación de Luke. Afortunadamente, Uojin no había mentido. De hecho, allí no faltaban árboles. Luke, liderando a los desconcertados Uojin y Machi, buscó un árbol adecuado. En este momento, dentro de la iglesia. Oye, ¿has vuelto, Chrollo? En el centro del salón, el padre Lisores, un hombre de pelo rizado, vestido con ropas pulcras y ordenadas y agarrando una Biblia, se dirigió amablemente a Chrollo. ¿Estás aquí para ver los vídeos y estudiar de nuevo hoy? Milímetros, sí. Estoy aquí para estudiar. Chrollo, habiendo escapado sano y salvo con su tesoro, asintió suavemente al padre Lisores. Justo ahora, cuando entré, vi que había más lápidas afuera. Este mundo es cruel. Recientemente, algunos criminales se han infiltrado en las viviendas de Ciudad Meteoro y muchos niños han sido secuestrados. El padre Lisores suspiró suavemente, hablando con un toque de compasión. Por eso, nunca salgas solo a las afueras. Los niños nacidos en Ciudad Meteoro no tenían identidad legal. Algunos extranjeros malinterpretan esto, creyendo que la falta de estatus social equivale a ser menos que humano y a estar privado de derechos humanos básicos. Así, creen que no importa lo que hagan a quienes son menos que humanos, no serán condenados. Estas personas cazan a los residentes de Ciudad Meteoro, lo que provoca cientos de víctimas cada año. Y entre esas víctimas, el 70% eran niños menores de 15 años, entiendo. Chrollo, dándose cuenta de la gravedad de la situación, asintió suavemente. Mientras asentía, su mirada examinó casualmente su entorno. Y luego, Uojin. Comentario cero comentario. Votar capítulo 16. Somos ladrones después de todo. Chrollo se sorprendió un poco cuando vio a Uojin afuera, a través de las ventanas de cristal de la iglesia. En su opinión, a la gente como Uojin no le importaba la llamada fe y la piedad. También siempre se burlaba de lugares como las iglesias y nunca venía aquí. ¿Pero por qué apareció de repente hoy? Y Machi también vino, y también está. Chrollo también notó a otro chico igualmente joven y guapo parado al lado de Uojin y Machi. En términos de apariencia, era casi tan guapo como él. ¿Quién era ese? ¿Por qué no lo había visto antes? Machi y Uojin siempre habían trabajado juntos y él no sabía nada de ningún nuevo socio. ¿Es un miembro nuevo? ¿Pero por qué no estaba allí cuando los perseguían y peleaban contra Finks y Phaeton? Las preguntas inundaron la mente de Chrollo. Pero sus preguntas no duraron mucho ya que el padre Lisores lo interrumpió. La sala de proyección está aquí, Chrollo. De pie frente a una puerta, el padre Lisores le recordó, interrumpiendo los pensamientos de Chrollo. Pero ya hay alguien en la sala de proyección. Si quieren estudiar, tendrán que hacerlo juntos. ¿Alguien ya estuvo allí? Chrollo instintivamente empujó la puerta y una figura familiar apareció a la vista. ¿Pakunoda? Oh, ¿eres tú, Chrollo?
Sentado en el suelo, Pakunoda, con el pelo corto y ya bastante alto, sonrió y miró hacia arriba. ¿Por qué estás aquí? Chrollo se sorprendió por la aparición de Pakunoda. Escuché del padre Risores que tú, Chrollo, vienes aquí a menudo a ver vídeos y estudiar. Pakunoda, que aún no había desarrollado la nariz ancha y ganchuda que desarrollaría más tarde, sonrió. ¿En serio? Pensé que no te darías cuenta. Chrollo entró directamente al oír eso. Es que los demás niños odian la predicación del padre Risores. Nadie más vendría aquí. Pakunoda extendió las manos, claramente conociendo bien a Chrollo. Solo estás tú, Chrollo. ¿De verdad? De verdad que lo sabes todo sobre nosotros. Nada se te puede ocultar. Ese no es el caso. Pero estás equivocado en una cosa, Pakunoda. ¿Eh? Además de mí, todavía hay gente que viene a la iglesia. Chrollo señaló hacia la ventana de la habitación en la pared. Pakunoda instintivamente miró en esa dirección y justo a tiempo, a través de la ventana, pudo ver una escena en el bosque de abajo. ¿Eh? ¿Son Uojin y Machi? Pakunoda no pudo evitar exclamar ante esa visión. Uojin era una celebridad en Ciudad Meteoro. Todos los niños lo conocían. Naturalmente, muchos también conocían a su compañera, Machi. Pero ¿y cómo llegaron Uojin y los demás aquí? ¿Y esa persona a su lado es un miembro nuevo? Pakunoda preguntó con curiosidad. Así que ni siquiera conoces a Pakunoda, Chrollo suspiró con fingida decepción. Pensé que lo sabías todo. Tal vez lo descubramos pronto. Pakunoda frunció los labios ante esto. Uojin, Machi y el nuevo miembro sospechoso habían llegado, inusualmente, cerca de la iglesia hoy, claramente planeando algo. En ese momento, Pakunoda y Chrollo ni siquiera se molestaron en mirar las cintas de vídeo. Simplemente se inclinaron hacia la ventana, con la intención de ver qué estaban haciendo Uojin y los otros. Y no fueron solo Chrollo y Pakunoda. Cerca de la iglesia, también había llegado otra pareja. Silbido, duele. En algún lugar fuera de la iglesia, el rostro de Finks palpitaba mientras jadeaba en busca de aire, con la esperanza de aliviar el dolor de los moretones y la hinchazón en su rostro. Ese cabrón de Uojin iba a matarme de verdad. Ese. Los músculos faciales de Finks movieron después de decirle una palabra, lo que provocó un dolor intenso. Pero su enojo hacia Uojin le impidió maldecir. Cada palabra que pronunciaba iba acompañada de una fuerte bocanada de aire. Baja la voz, los ojos astutos de Feitan lo miraron desde un lado. Si hablas más alto, la gente de la iglesia te oirá. Entonces olvídate de colarte. Probablemente nos descubrirán en una fracción de segundo. Lo entiendo. Fink solo pudo callarse enojado. Una vez que arregle mi motocicleta, iré a vencer a Uojin. Bajó la voz, pero la ira en sus palabras era insoportable. Antes, durante la pelea, Uojin había destrozado su querida motocicleta. Si bien se podían rescatar piezas de desecho de las ruinas, materiales escasos como un motor solo se podían encontrar en un lugar tan extravagante como la iglesia. Aunque la iglesia tenía el respaldo de los ancianos, y pocos se atreverían a causar problemas allí, pero estaba claro que tanto Finks como Feitan no eran personas comunes. Ambos eran anárquicos y no les preocupaba nada. Somos ladrones de todas llenas. Este ladrones de corazón, estaba dispuesto a causar estragos en esta iglesia. Y luego, después de reparar sus motocicletas, irían a buscar a Uojin y Machi para vengarse. Y Uojin, aquel con quien Finks estaba obsesionado, estaba en el bosque cercano. Pero en ese momento, casi estaba perdiendo los estribos.